Bendiciones, hermanos. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? Qué bueno. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Bien, hoy vamos a hablar de un tema. Hoy vamos a entrar un poquito en un aspecto más teológico, pero mañana vamos a estar hablando en sí de la teología de las ofrendas en el Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a hablar de las personas, de nosotros. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera carta a los Corintios capítulo 3. Pero antes de entrar en materia vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad y por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque estamos aquí adorándote y reconociendo que tú eres perfecto. Dirígenos al estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Primera de Corintios, las cartas a los Corintios son dos cartas muy especiales. Pablo, mucha de la teología de Pablo, se ha discutido muchísimo esto, cómo era que Pablo hacía su teología en realidad, y lo que todo el mundo cree, ¿no?, es que Pablo no hizo una teología en realidad. O sea, hoy en día los teólogos sistemáticos lo que pretenden es organizar la enseñanza bíblica en doctrina, y eso es lo que los adventistas también hemos tratado de hacer, ¿sí o no? La doctrina de la creación, la doctrina del sábado, y nosotros buscamos textos y tratamos de darle una forma ordenada a la enseñanza del sábado y qué beneficio nos da, ¿verdad? Lo mismo hacemos con la muerte, el bautismo, no está mal, pero Pablo no intentaba hacer una teología propiamente, sino que Pablo era un predicador, era un misionero, fundaba iglesias, y esas iglesias que él fundaba, de vez en cuando él les escribía cartas, y esas cartas que él les escribía a ellos tenían entonces teología adentro, porque Pablo era informado de las situaciones de las iglesias. Entonces, cuando él escribe a los Corintios, él está escribiendo, número uno, él está escribiendo bajo la inspiración de Dios. Amén. Está escribiendo bajo la inspiración de Dios, está escribiendo dirigido por Dios, pero Pablo está escribiendo para edificar a los Corintios y para resolver problemas espirituales que tienen los hermanos de Corinto, que de alguna manera le ha escuchado. Entonces, Pablo no se proponía escribir un tratado sobre la segunda venida de Cristo, sino que Pablo estaba escribiéndole a gentes reales con problemas reales. Si usted quiere ver cómo es la iglesia en realidad, lea las cartas de Pablo. Eran seres humanos igual que usted y que yo, llenos de defectos, a los cuales él en algunas ocasiones tiene que hablarle fuerte, ¿sí o no? Como a veces hay que hablarnos a usted y a mí. Pero si el pastor le habla fuerte a usted, usted se quilla con el pastor. Primera de Corintios, vamos a ver su estructura rápidamente, y es una carta, los teólogos la llaman la carta problema del Nuevo Testamento, porque está llena de problemas esa carta. La primera sección, capítulo 1, versículos 1 al 9, es el prólogo de la carta. La segunda sección habla sobre la sabiduría y sobre una comunidad dividida. El primer problema que tiene la iglesia, los primeros 4 capítulos, Pablo los aborda, el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, verso 21, cómo la comunidad está dividida por diversos aspectos. Y con eso que vamos a empezar hablando esta noche. La tercera sección, capítulo 5, 1 hasta el 7:40, habla de las inmoralidades sexuales. De alguna manera la iglesia adventista, nosotros tenemos miedo de hablar de las inmoralidades sexuales, pero lea 1 Corintios 5 hasta el 7 para que usted vea todos los desastres que habían en algunas iglesias de Corinto. Pablo hablando de gente haciendo incesto, gente fornicando, gente adulterando, y hoy no es diferente. No es diferente.
muchísima gente fornica, muchísima gente adultera. Son pecados muy comunes sexualmente hablando. Pornografía. Tenemos muchos problemas, pero son problemas entre la persona y Dios. Son problemas, son pecados, de alguna manera estos pecados son pecados secretos. Son pecados peligrosos, ¿no? Luego la cuarta sección del capítulo 8 al capítulo 10, versículo 33, comiendo comida a los ídolos. Pablo lidia con el asunto de los corintios comiendo carne. Si hoy fuera a hablarle a una iglesia adventista, le hablaría de comer mucho picapollo, porque está bien, no comemos cerdo, pero comemos pollo todas las veces que podamos en el día. ¿Sí o no? Y aquí Pablo está combatiendo algunas nociones de los corintios que parece que no tenían mucho miramiento y no respetaban la dieta que Dios había dado. Entonces había una división en la iglesia porque un grupo quería comer la comida sacrificada a los ídolos porque ellos decían, los ídolos no son nada, entonces yo me puedo comer la comida de los ídolos. Porque comían, a los ídolos se le hacían unos banquetes, se mataban becerros, ovejos, pollo, de todo, vacas, se le ofrecía la comida a los ídolos y luego esa comida estaba en la carnicería y se vendía. Entonces habían algunos cristianos que decían, yo no voy a la carnicería a comprar esa comida porque esa comida fue sacrificada a los ídolos. Eso viene de la hechicería. Y ellos tenían razón. Bueno, yo no voy a comer algo que está paganizado, ¿no? Otros venían y decían en la misma iglesia, no, yo me voy a comer la comida, la carne, porque los ídolos no son nada. Y como los ídolos no son nada, no importa, yo me puedo comer la carne. También en un sentido eso tienen razón. ¿Sí o no? Un problema, hermano. Pablo fue un pastor que pasó mucho trabajo. Todo tiene que ver con comida, hermano. Nosotros tenemos que cuidar mucho lo que comemos. Muchísimo. Eso es parte de la mayordomía. Tener una buena alimentación, ¿no? Número 5. Actitudes adecuadas en la adoración. Capítulo 11 al capítulo 14. Si hay un tema que tiene la iglesia que la está dividiendo, el tema de la adoración. De hecho, la iglesia ahora mismo acaba de publicar un libro sobre la adoración, el ministerio y la autoridad de la iglesia. ¿Cómo es que se debe adorar a Dios? Porque ahora hemos tomado de que hay adoración cultural y adoración generacional. Si tú pones a los jóvenes a hacer un culto, los jóvenes te traen hasta una bolita de la que tiene muchas luces y te la ponen ahí, si por ellos fuera. Y si tú pones a los viejos a hacerte un culto, no te quieren poner una pista que toque una batería porque ellos entienden que eso es pecado también. Entonces, cada quien, según lo que piensa, según lo que entiende, tiene una idea diferente de la adoración. La iglesia de Corinto no era diferente y eso dividía a la iglesia. Capítulo 15, para mí el capítulo más importante de toda la carta, donde se habla de la resurrección de Cristo como la base de la resurrección nuestra, la esperanza de la resurrección de nosotros, ¿no? De hecho, Pablo hasta llega a decir que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿no? Y estamos en nuestros pecados. Y luego ya capítulo 16 son salutaciones y el cierre de la carta. Pero vamos a 1 Corintios capítulo 3, porque aquí lo que queremos dividir, nuestro propósito ahora al mirar la carta es investigar qué es y qué hace una persona espiritual. A mí me parece que en la iglesia hay mucha confusión con la espiritualidad. Parece extraño decir eso, pero tendemos a creer a mistificar la espiritualidad. Y en la iglesia hay mucha gente que son místicos, que tienen una relación con Dios mística, no real. Y que entienden que si su vida no responde al ideal místico que tienen, ellos están en pecado. Dios quiere que tengamos una espiritualidad genuina y auténtica, hermanos. ¿Cómo? Genuina y ¿cómo? Y auténtica. Si es posible, única y original. Cada quien debe adorar a Dios genuinamente como Él es. Así como cada quien es diferente, cada quien tiene un temperamento diferente,
y hay que respetar eso. Nuestra adoración, Dios también la recibe así. Pero vamos a leer 1 Corintios 3. Es un capítulo muy eclesiológico. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pero no eran capaces de asimilar el alimento sólido, ni lo son capaces todavía, porque aún son gente carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y divisiones, son carnales y viven según los criterios de los hombres. Fuerte esto, ¿sí o no? Pablo comienza diciéndole a la iglesia, ¿no? Negativamente, yo no puedo hablarles como agentes espirituales, porque ustedes son ¿qué? Son carnales. Y ahí él está definiendo la espiritualidad, lo que no hace una persona, lo que una persona que es espiritual no debe hacer. Y si una persona espiritual no debe hacer eso y lo hace, entonces no es espiritual y es un ¿qué? Es un carnal. No podían, ¿por qué? Porque dentro de ustedes hay ¿qué? Celos, contiendas y ¿qué? Y divisiones. Estas tres cosas van a estar girando en todas las secciones de la iglesia de la carta a los Corintios. En todas las secciones que mencionamos van a haber gente con celos, con contiendas y con divisiones. Y aquí en la iglesia local hay división. Donde quiera que hay gente, la semilla de la división está ahí. Es más, en el hogar, entre los esposos, entre los padres y los hijos, el primer y el mayor efecto del pecado es ese, la división. ¿Sí o no? Relaciones rotas. Y tenemos que hacer mucho esfuerzo para que nuestras relaciones no vivan rompiéndose, sino que con la ayuda del Espíritu Santo vivir pegando esas relaciones para que no se nos rompan. Y Pablo no. Es interesante que aquí él no habla de gente que están orando mucho. Él no habla de gente que vienen temprano a la iglesia. Él no habla de gente porque hay mucha gente que viene temprano a la iglesia, pero cuando llega una reunión de juntas son los primeros en acabar con los hermanitos. No son espirituales. Hay gente que ora mucho, pero maltrata a su esposa. No es espiritual. Hay gente que ora mucho, lee mucho la Biblia, llega temprano, no come carne, pero vive criticando al otro. Pablo le diría a esa persona, usted es un carnal. ¿Me doy a entender? Una espiritualidad como realista. El primer elemento de una persona espiritual es la unidad. Crea unidad, propicia la unidad, se sacrifica por la unidad. Una persona espiritual. Pero tristemente nuestra tendencia al creer que somos espirituales es atacar al otro. Tú no, yo sí. Pablo desde el principio te dice, tú eres un carnal, tú no eres espiritual. Y nuestra iglesia ahora mismo está todavía, se hizo un congreso mundial en el 2015 hablando de la ordenación de la mujer. Se votó que no iban a ordenar a las mujeres y todavía se está discutiendo eso, hermano. Porque hay mucha gente que no son espirituales. Porque nadie quiere seguir los lineamientos de la iglesia mundial. Y cada quien quiere hacer lo que quiere. Cada quien quiere predicar. Por ahí andan gente en YouTube predicando lo que quieren, hermano. Dividiendo la iglesia del Señor. ¿Son espirituales? No. Fomentando odio y desconfianza en el liderazgo de la iglesia. No son espirituales. Le voy a hacer una pequeña historia sobre Elena de White y Jaime White. En la década del 1800, Jaime White era el presidente de la Asociación General.
Uriah Smith era el tesorero de la Asociación General. Jaime White era ¿qué? El presidente y el tesorero era Uriah Smith. Estaban discutiendo porque Uriah Smith publicó un artículo en la revista de la iglesia. Imagínate tú en prioridades ahora, ¿no? Lo que era prioridad, lo que es prioridades. Uriah Smith publicó de que el cuerno pequeño de Daniel 11 eran los musulmanes. Jaime White, cuando ve la revista, dice, pero y esta barrabasada, esto no es así. Y en el otro número de la revista, a los 3 meses, publica de que el cuerno pequeño de Daniel 11 no son los musulmanes, sino que es Roma, el papado. Porque Daniel 11 debe entenderse a la luz de Daniel 8 y Daniel 7. Y en Daniel 8 y Daniel 7 el cuerno pequeño es el papado, es Roma, papal. Jaime White tenía razón, ¿sí o no? Tenía razón Jaime White. Sin embargo, volvió Uriah Smith y publicó que eran los musulmanes. Y todos los hermanos de la iglesia comenzaron a ver, oh, pero el presidente está diciendo una cosa y el tesorero está diciendo otra. Y cada vez que se juntaban en una reunión era discutir el tema. Estaban divididos los hermanos, los líderes estaban divididos. Y en una Dios le dijo a Elena de White, y Elena de White le dijo a Jaime White, mira, que dijo Dios que te calles, que no hable más de ese tema. Jaime White tenía la razón. Y Dios mandó a que Jaime White que se callara. Que te calles, que no hable más de eso. Pero que te calles. Pero que te calles, que no hable más de eso. Eso fue en 1880. ¿Tú sabes hasta cuándo la iglesia tenía en su libro escrito que el cuerno pequeño de Daniel 11 eran los musulmanes? Hasta el 1975. Casi 100 años. Porque Jaime White se cayó y todo el mundo entendió de que Jaime White, porque el que calla, ¿qué? No siempre el que calla otorga, es verdad, pero regularmente el que calla, ¿qué? Jaime White al callarse, todo el mundo entendió que Uriah Smith tenía la razón. Cuando los teólogos en el 75 comienzan a revisar un grupo de manuscritos y de cosas, se dan cuenta, oh, pero mira, y Jaime White combatió esta idea 2 veces, pero nadie le creyó. Luego encontraron en una carta donde Elena de White publicó de que Dios le había dicho a Elena de White que Jaime White debía hacer silencio y que no tenía que entrar en discusiones con sus hermanos, aunque sea por doctrina. Elena de White en esa misma carta estaba explicando por qué ella dice que Dios le dijo que si Jaime White y Uriah Smith seguían discutiendo, la iglesia se iba a dividir en 2 bandos. Iba a haber un bando con Uriah Smith y otro bando con Jaime White. Y Dios prefirió que Jaime White se callara para que la iglesia continuara unida, hermano. ¿Tú estás viendo lo que está pasando aquí? O sea, Dios sacrificó una verdad para que la iglesia no se le... ¿Por la unidad de qué? De la iglesia. Yo felicito a Jaime White porque él fue humilde y se cayó teniendo la razón. Porque hay gente que cuando tiene la razón no hay manera de callarlo. ¿Sí o no? No hay manera de callarlos. Y hoy tenemos iglesia adventista. Usted ni sabía eso. Y hoy somos una iglesia adventista unida porque ese hombre escuchó a su esposa, escuchó a Dios y se cayó. Lo más importante es la unidad de la iglesia. No hay nada más importante que la unidad de la iglesia, hermano. Nada. Ni las doctrinas. Parece fuerte, pero es así. Si no estamos unidos, nos vamos para parte, hermano. Para parte. Para parte. Vamos a salir a las 3 de la tarde a hacer obra misionera. Cada quien hace lo que quiere. No hay unidad, hermano. ¿Sí o no? No nos apoyamos los unos a los otros. No hay unidad. Uno se va para el parque, otro se queda durmiendo, otro va a visitar a un amigo, otro se va a visitar a un enfermo. Cada quien hace lo que quiere.
En la práctica, nuestra unidad puede ser cuestionada. Otros se van por un concierto, otros se van por otra iglesia y nadie sabe dónde está nadie. Y Pablo está atacando esta idea. Vamos a seguir leyendo. Es que cuando alguien, dice el 4, ¿está conmigo en el 4? Es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolo, ¿no son acaso gente carnales? Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolo, sino servidores por medio de los cuales ustedes han creído y según lo que cada uno le concedió el Señor? Yo sembré, Apolo cosechó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino que el grande es Dios que da el crecimiento. Yo creo que no hay que hablar más nada. Había una división en la iglesia porque un grupo decía, yo soy como Pablo, me gusta hacer la cosa como Pablo, yo me gusta Uriah Smith, me gusta como Uriah Smith publica, como Uriah Smith escribe y yo me voy con Uriah Smith. Eso es lo que estaba Dios tratando de evitar en el futuro. Otro grupo decía, no, a mí me gusta Jaime Huay porque Jaime Huay es esposo de Elena de Huay, ese hombre es correcto, ese hombre se ha sacrificado mucho, el presidente y tiene la verdad. Y en Corinto estaba pasando lo mismo. Viene Pablo, el fundador de la iglesia, se fajó a de estudio bíblico, se fajó a visitar a la gente casa por casa, se fajó a hablarle, a tocarle, a enseñarle de Jesús, a enseñarle la palabra. Pero vino Apolo, un hombre alto, Pablo era chiquito, flaco, calvo. Todas las descripciones de Pablo de la iglesia cristiana son las descripciones del hombre más feo del cristianismo en los primeros 100 años. Una presencia corporal débil y fea. Pero el viejito tenía un temperamento, tenía un carácter y hablaba como un dragón, hermano. Fuerte como él solo. Un sanguíneo terrible, frontal, directo. Pero viene Apolo. Las descripciones de Apolo era que era un hombre más joven, bonito, alto, agradable, un evangelista, un predicador, un bullón que le cae bien a todo el mundo. Todo el mundo se bautizó con Apolo. Pero fue Pablo el que le tocó la puerta, el que enseñó a todo el mundo, pero entonces hay un asunto. No, yo me bauticé con Pablo, me bauticé con Apolo, el mío es Pablo, el mío es Apolo y la iglesia, entonces cada quien quería hacer la cosa de acuerdo a como su maestro quería. Pablo dice, no, ambos son servidores de Dios. Ni el que plante es algo, ni el que riega. Lo grande es, lo hace Dios, que es el que hace la iglesia crecer. El crecimiento de la iglesia es el resultado de la presencia de Dios bendiciendo el esfuerzo humano. Dios no bendice si no hay esfuerzo humano. Si no hay siembra, no hay cosecha, no hay crecimiento. De hecho, Elena de Huay habla de que eso es un misterio. Cómo se siembra la semilla, se prepara, se siembra, se riega, y cómo la semilla muere, y de esa semilla que muere nace un árbol nuevo. Y Elena de Huay dice que cada día Dios hace miles de milagros alimentando al mundo con el fruto de la tierra. Cada día. Nadie puede hacer lo que Dios hace con una planta. Lo han intentado muchísimo los científicos y tú no lo ves. Y todo lo que los científicos están haciendo, están modificando, todo o da cáncer o enferma. Todo. ¿Sí o no? Si no, mira los pollos, lo que le están inyectando, todas las hormonas que le inyectan, tú te comes todas esas hormonas y todo eso te agiliza el cáncer en tu vida. Pero Dios es el único que da el crecimiento. Y aquí Pablo tiene una eclesiología muy centrada, ¿no? Dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. La iglesia es el edificio donde Dios está
trabajando, Dios envía gente. Pero el que hace crecer la iglesia, el que trae espiritualidad a la iglesia, esta predicación, este sermón, no es nada. Es Dios el que obra en ti para que tú crezcas espiritualmente. Todo lo que pasa en la iglesia, Dios trae gente, Dios trae un cantante, Dios te trae un predicador, Dios te trae un programa, te trae una escuela sabática. Pero cuando tú respondes a la voz del Espíritu Santo, tú creces espiritualmente. No es el ser humano que tú estás mirando. Tú te puedes confundir. Estoy mirando a ese cantante, qué bueno. Tú estás atrás como la mochila, como dicen los muchachos. Tienes que ver a Dios, que es el que está usando a ese cantante, está utilizando eso para hablarte, para impresionarte y para hacerte crecer espiritualmente. Hacernos crecer. Yo cuando estoy estudiando la Biblia, cuando estoy predicando, yo crezco también, porque Dios también trabaja conmigo mientras yo estoy predicando. O sea, el trabajo de Dios es muy grande. Entonces, hermanos, la ofrenda de gratitud tiene que estar unidos como iglesia. Y gracias a Dios que la unión no determinó que todo el excedente se va a quedar en la iglesia. Ustedes deberían estar pensando en qué van a usar esos cuartos. Deben de estar pensando, ya está pensado de que van a, bueno, pues ahí está, qué bello. Hermoso, hermoso, hermoso. No lo había visto. Qué bruto soy. No ha empezado. Pues ya eso el año que viene, eso en 20 días. El 2019, 21 días, no. Entonces, hay algo más. Vamos a 1 Corintios 12. Pablo sigue con el mismo tema de la unidad y de la espiritualidad, pero aquí se enfoca en el trabajo, en el ministerio. 1 Corintios 12:1, ¿lo tienen? ¿Lo tienen, hermano? Dígame amén si lo tienen. Hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Aquí hay un problema grande. Una de las discusiones más grandes de esta carta está en ese versículo por una frase. El problema es que la frase dones espirituales está en un caso griego que es la tercera persona del plural. Estas son cosas que hay que comer con fle para entenderlas. Pero lo vamos a entender. No es comiendo plátano. Había un profesor que nos decía cuando nos daba griego en la universidad, no es comiendo plátano y ñame que usted va a entender esto, es comiendo con fle. Pero a mí me gustan mucho los víveres porque el que come con fle tiene hambre a las 2 horas. El que come víveres, no importa que no coma, ya comió. Claro. Los hombres comen víveres. Los hombres raros comen con fle. ¿Cuál les gusta el con fle? Vamos a ver. Ok. El caso es que la tercera persona del plural en el griego es exactamente igual, la declinación es igual al neutro. Entonces, cuando en la frase Pablo dice, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren sobre los dones espirituales. La mayoría de las versiones lo traducen como un neutro y lo ponen dones espirituales. O sea, neutro, dones espirituales. Neutro, o sea, una cosa. Yo creo de que no es así, de que Pablo no está pensando en el neutro. Pablo está pensando en la tercera persona del plural. Yo no quiero que ustedes ignoren sobre las personas espirituales. O sea, él está hablando de personas, él no está hablando de dones, él está hablando de personas espirituales. Y vamos a ver por qué yo creo eso, pues yo le voy a dar argumentos de por qué yo creo eso. O sea, es evidente en lo que Pablo está hablando aquí en 1 Corintios 12, porque primero, Pablo cuando va a hablar de los dones, él utiliza otra palabra diferente que se llama carismata. Y esa palabra aparece a partir del versículo 4, donde sí él habla de los dones y sí lo pone en neutro y sí habla específicamente de los dones. Pero aquí arriba le utiliza otra palabra que aparece 28 veces en sus cartas,
que es neumáticos, que siempre tiene que ver con personas espirituales que están llenas del Espíritu Santo. Un neumático significa eso, lleno de aire. Los apóstoles tomaron ese lenguaje del mundo greco-romano, ferrocarril, y lo adaptan a los cristianos y dicen, una persona espiritual es una persona que está llena, no de aire, no, sino del Espíritu Santo. Es una persona espiritual. Entonces, Pablo aquí, él no dice carisma. Carisma significa regalo o don. Él aquí está hablando de neumático y regularmente, siempre que él utiliza la palabra neumático, él habla de personas, él no habla de dones. Pero hay algo más. En el versículo 2, él sigue hablando de personas. O sea, él no habla de cosas, él sigue hablando de personas. Y dice, no quiero que ignoren, vamos a leerlo de nuevo, ¿no? Hermano, no quiero que ignoren acerca de las personas espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, ustedes eran arrastrados por los ídolos, ¿qué? Mudos. Lo contrario a una persona espiritual es un idólatra. Quien tiene el Espíritu Santo reconoce a Jesús como Dios y lo adora. Quien no tiene el Espíritu Santo no reconoce, y él lo va a detallar aquí eso. Vamos a seguir mirando el versículo 3. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es ¿por qué? En toda la sección, ¿de qué es que él está hablando? Es de gente. Él está hablando de adoración. Entonces, dentro de la adoración, él te entra el tema de la idolatría. Y se lo dice a los corintios porque los corintios eran idólatras y en Corinto se hacían unas festividades donde ellos seguían a los ídolos, hacían una caravana siguiendo a los ídolos por todo el pueblo. Así como se hace una caravana cuando gana el Licey y toda la gente va ahí atrás del Licey, se hace una caravana en Corinto siguiendo a los ídolos por todo el pueblo. Y por eso él dice, cuando ustedes eran gentiles, cuando ustedes eran del mundo, ustedes eran llevados, ustedes eran arrastrados por los ídolos. Pero todo el que tiene el Espíritu Santo acepta a Jesús y adora a Jesús. O sea, en el versículo 3, eso se llama en teología una inclusión. Él comienza hablándote de algo, luego te da el centro de lo que te está hablando y luego vuelve a hablarte de lo que te comenzó a hablar en el principio, pero con más detalle. Por eso en el versículo 3 él dice, nadie que no tenga al Espíritu Santo. Pero en el principio él te lo dijo ya, una persona espiritual es una persona que tiene al Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? O sea, una persona espiritual, pero hay algo más. Vamos al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ahí él pone la otra palabra, que es carisma. Hay gente, hay diversidad de dones, ¿no? Hay diversidad, pero el Espíritu es ¿qué cosa? Es el mismo. Es interesante que en 1 Corintios 3, Pablo hablaba de la necesidad de la unidad, a pesar de la diversidad. ¿Sí o no? Pablo y Apolo, pero tenemos que ser ¿qué? Uno. No podemos ser dos grupos, ni Pablo y Apolo. Sin embargo, en 1 Corintios 12 es diferente. ¿Hay diversidad de qué? Pero el Espíritu es ¿qué? La necesidad de la unidad, pero dentro de ¿qué? De la diversidad. Deben haber diversos ¿qué? En la iglesia tiene que haber gente que cante, tiene que haber gente que ore, tiene que haber gente que visite a los enfermos, tiene que haber gente que dé estudio bíblico, tiene que haber gente que dé campaña, tiene que haber gente que bregue con los ministerios juveniles, con las mujeres, con los caballeros. ¿Me doy a entender? Porque hay necesidad de dones. Él lo va a seguir diciendo. Hay diversidad de ministerios, dice el 5, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para su provecho. A uno les da la palabra del Espíritu, palabra de sabiduría, a otro
por el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, a otro le da dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don diverso de los géneros de lengua y a otro el don de interpretar las lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Según su voluntad, según su deseo, puede ser mejor traducido. Pero hay algo aquí. Según lo que Pablo dice al principio, una persona espiritual es aquel que pone sus dones a trabajar. Ahí sí es duro, ahí sí es duro. ¿Cuánta gente con talento y con dones en la iglesia y están sentados? No son espirituales. De hecho, Pablo habla de esto como un misterio. Habla de esto como un misterio. El asunto de por qué hay gente que tiene dones y aparentemente hay gente que no tiene dones. O hay gente que tiene más de uno y hay gente que no tienen. De hecho, les voy a decir, Dios es tan misericordioso que le ha dado dones a gente, aun cuando esa gente no usa ese don para alabar a Dios y para el adelanto de su obra. Dios ha dado habilidades. Hay gente que quiere discutir esto de que no, que son dones, que lo que no son en la iglesia son la palabra, es una sola palabra que se usa, carisma, don, regalo. Esa distinción de que de talento y don, de que si no es para Dios es talento, en la Biblia eso no existe. Dones. Lo que sí en la Biblia hay es dones espirituales. El don comienza a ser espiritual cuando yo lo uso en la obra de Dios. Si no, el don no es espiritual. El don es mío. Yo lo uso como yo quiero, pero Dios me va a juzgar por ese uso. Dios te ha dado cosas a ti. Y es tu deber averiguar qué Dios te dio. Y usar lo que Dios te dio. Y le voy a poner un solo ejemplo, que es fuerte, pero es un ejemplo bien claro. Luis Miguel, el mundano. ¿Quién discute que ese hombre tiene el don de cantar? ¿Quién lo discute? Él nació con eso. Si no, vamos a meternos en una universidad a ver si podemos cantar igual que él. Tú vas a durar la vida entera en una cosa de canto y nunca vas a cantar igual que él si tú no cantas. ¿Sí o no? Ahora, él ha usado eso para lucrarse. Ha usado eso para él. Ha usado eso con egoísmo y lo ha usado en nombre del diablo, pudiéramos decirlo así. No lo ha usado para Dios. De hecho, hay gente muy talentosa que ha rodeado a Luis Miguel y en los últimos años lo que han hecho es que se han convertido a Dios y están usando sus dones para Dios. Había un tipo que se llama Luis Santiago, él es evangélico, él le hacía coro a Luis Miguel, canta muy parecido a Luis Miguel y él es cristiano y tiene muchos años que se convirtió. Había otro que era el que le producía la música a Luis Miguel y ese tipo se convirtió y ahora el que le produce la música es Jesús Adrián Romero. Es mexicano también. Yo creo que esos son ejemplos de gente que tienen un don, tienen una habilidad, lo están usando para ellos, lo están usando para el mundo, de repente se convierten y su don lo usan para Dios. Amén. La verdad es que no hay mucha diferencia entre nosotros y Luis Miguel cuando tenemos un don y no lo estamos usando para Dios. Agárrate de ahí, agárrate ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que tú eres adventista, pero no está usando el don. Él no lo es y le está sacando provecho, se está haciendo millonario. Pero se va a perder por eso. El Elena de White dice incluso en la página 297 de Palabra de Vida del Gran Maestro que aunque podamos alcanzar el cielo, ella dice, Elena de White tiene un concepto muy elevado de lo que es la salvación. Ella lo que dice específicamente es, al que muchos, comentando el capítulo 25
Cómo enriquecer la personalidad. En la universidad yo ponía a los muchachos a leer ese capítulo. Cómo enriquecer la personalidad. Capítulo 25 de Palabra de Vida del Gran Maestro. Es precioso ese capítulo. Ella comentando la parábola de los talentos. Para mí es lo mejor que yo he visto de los talentos. Ella dice, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Aunque no perdamos nuestra alma, en la eternidad nos daremos cuenta de la diferencia de los dones y ministerios que dejamos de usar para Dios y de los que usamos para Él. Habrán pérdidas eternas en el cielo por todo don o habilidad que Dios nos dio y no lo usamos en la tierra para el adelanto de su obra. Y es interesante lo que ella dice, ¿no? Pérdidas eternas. Cada día sin Jesús es una pérdida que nunca vuelve a recuperarse. Cada día que yo pasé sin predicarle a alguien, sin ejercer mi don, yo nunca vuelvo a recuperar esa oportunidad. Cada día que yo pasé sin orar es una pérdida que yo no vuelvo a recuperar. Yo puedo orar mañana, pero si yo hoy no oré, ya me quedé sin orar hoy. Pero el problema es que yo no sé si mañana yo voy a seguir vivo. Ese es el verdadero problema, que estamos aquí hoy, pero no sabemos si mañana, no sabemos si vamos a llegar a nuestra casa, incluso. Mira esa gente de la explosión. La muchachita que salió en el video grabando de que aquí había mucha nieve, aquí había estaba mucho humo. No la encuentran, se cree que ella se murió. Nadie la encuentra por parte. No, los familiares, nadie la encuentra. No está por parte la muchachita. Esa gente fueron a trabajar sin saber que ese día se iban a morir. Y fue una explosión. ¡Pum! Ahí no hubo tiempo de nada, hermano, de salir por parte. Porque si un fuego que está cogiendo fuego el cuarto del pastor, tú sales. Pero si una explosión, hermano, ¿para dónde tú vas? No, por parte. Para mí esto es muy delicado. Por eso él comienza diciendo, yo no quiero que ignoren sobre las personas espirituales. Las personas espirituales no andan siguiendo a los ídolos. De hecho, Pablo le habla a ellos, ¿no? Ustedes seguían los ídolos, pero era cuando ustedes eran del mundo. Ahora ustedes adoran a Jesús y están llenos del Espíritu Santo. Y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces yo no puedo luchar contra el que tiene el Espíritu Santo también, igual que yo. ¿Me doy a entender? La unidad. O sea, yo estoy atacando al cantante, yo soy predicador, pero el Espíritu Santo es que no está usando a los dos. Y entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Que eso fue lo que Jesús le hizo a Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. ¿Estás persiguiendo a Jesús, Saulo? ¿Estás persiguiendo a los hermanos de la iglesia, era? Estaba persiguiendo a Jesús porque Jesús a los hermanos de la iglesia. En el centro de la espiritualidad está Jesús y el Espíritu Santo en nuestra vida. Es el centro de la espiritualidad, de la unidad. No hay unidad si no está Dios. No hay unidad. Los intereses unen a la gente, pero los mismos intereses los separan. La conveniencia une a la gente, pero la misma conveniencia los separa. Hay gente que son amigos tuyos en un momento, no son amigos tuyos nada, es porque le importa lo que tú tienes. Dios no es así. Nosotros no podemos ser así. De hecho, nosotros somos así en realidad. Pero porque el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros no somos así. Amén. ¿Me doy a entender? Nosotros somos así. Pero porque el Espíritu Santo está en nosotros, somos como diferentes. Entonces, mis hermanos, tenemos un desafío aquí en el territorio de Quisqueya 2, evangelizar a esta gente. Sin unidad eso no va a pasar. Tú puedes traer aquí al doctor que tú quieras, la técnica que tú quieras, el material que tú quieras, y si no nos unimos no lo vamos a hacer. Esa iglesia, tú puedes tener los cuartos que tú quieras y si no se unen no lo van a hacer. Porque las construcciones, esos son los procesos que más matan a las iglesias. Tienen que prepararse. Hacer una comisión de oración y una comisión de construcción. Porque comienza un grupo a pelear que yo la quiero así, que yo la quiero así, que yo quiero este color, que yo quiero este color. Y se olvidó la espiritualidad.
Porque cada quien cree que la iglesia es de él. Y eso está bueno. Pero en el fondo, tanta propiedad como que es malo. La iglesia es de Dios, la iglesia no es de nadie. Pero todo el mundo cree, uno quiere tanto la iglesia que uno quiere que sea como uno quiere. No hay una mala intención, el problema es que eso choca con lo que dice el otro. Y eso choca con lo que el otro quiere. Y eso choca con lo que el otro quiere. Y ahí los intereses nos van a separar. Si no somos espirituales, nos van a separar. Pero si somos espirituales y si Dios dirige todo, todo va a salir bien. Yo conozco una iglesia, costó casi 7 millones de pesos. Es una de las iglesias más lindas del este. Los ancianos de ahí son mis amigos personales y lo que me dicen es, se han salido mucha gente de esa iglesia. Yo participé en la construcción de esa iglesia, pero yo fui ayudante de ellos en ese proceso. Y el mismo pastor a veces fomentaba la división, porque el pastor quería a veces manipular cosas y quería que se hiciera un desastre. Y los ancianos todavía hoy, como 8 o 10 años después, dicen, yo preferiría tener la iglesia vieja y la iglesia unida. Y no esta iglesia nueva, con de todo, con aire, con muebles de caoba, con buen equipo, pero todos somos enemigos. Y hoy, 10 años después, me dicen, yo todavía quiero la iglesia vieja, donde todos éramos amigos, donde todos nos llevábamos bien. Y yo le digo, en realidad no es la iglesia vieja que tenemos que buscar, es al Espíritu Santo que tenemos que buscar. No es la iglesia, es a Dios. Él lo ve así porque esa fue la causa de la división. Y eso es lo que no vemos aquí en 1 Corintios 3. Porque aquí en 1 Corintios 3 hay un grupo que dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, pero no se nos está diciendo por qué que ellos están dividiéndose. ¿Me entiende? Ellos están siguiendo a una gente, pero no se sabe si es por una iglesia, si es por un sermón. Entonces, mis hermanos, yo creo que nosotros debemos buscar a Dios más de cerca ahora. Porque sin Él no va a haber unidad nunca. Y la unidad, hay algo con la unidad y es que no puede ser forzada, tiene que ser natural. Si es forzada no es unidad. Eso pasa hasta con los esposos, con los hijos, con todo el mundo. Si es obligado, no, por si es obligado no, quédate en tu casa si tú quieres. No, pues si es obligado no. Si tú quieres, sí. Si tú no quieres, pues yo tampoco quiero. Con los niños hay un momento que usted sí. Pero usted tiene que aprender como padre que el niño tiene que decidir lo bueno por él mismo. Porque llegará un tiempo que papá no estará ahí. Y cuando papá no esté, el niño va a ser un desastre. Si no aprende a hacer lo correcto. Entonces, mi hermano, yo te quiero hacer una invitación en esta noche. Porque la fiebre no está en la sábana. Queremos templo bonito, pero nosotros nos estamos preparando espiritualmente. No vayan a decir como aquel hermano, yo prefiero tener la iglesia vieja y tener grupo pequeño y comer espagueti con frito. Me dijo él a sí mismo, me dijo, ya no hacemos sociales, ni sociales hacemos, cada quien para su lado. No hay grupo pequeño, no hay nada, no hablamos nada. Esas eran gente que uno estaba en el médico y los hermanos sin reunir la junta le buscaban la receta y le buscaban todo al otro. En esa iglesia yo admiraba esa iglesia porque ahí no había que, toda la iglesia que no es que junta, y no es que había que buscar junta, es que todo el mundo ayudaba a todo el mundo, no hay que buscar a nadie, no hay que reunir a nadie, no hay que llamar a nadie. Tenían en unidad todas las cosas, hermano. Te faltaba dinero y ellos lo sabían, te buscaban los cuartos. No había que buscar ni que al pastor, que al anciano, no hay que buscar a nadie. Si hay unidad no hay que buscar a nadie, porque cada quien que ayude, ¿sí o no? Porque vamos a reunir la junta. ¿Y por qué hay que reunir la junta? Vamos a ayudarlo nosotros.
Bueno, pues gloria a Dios. Amén. Eso es lo que queremos, eso es lo que Dios quiere. Entonces yo le quiero hacer un llamado, que esto se mantenga. Por eso le digo, van a hacer una comisión de construcción, hagan una comisión de vida espiritual en la construcción. Y que cuando esos pleitos comiencen, esa persona de la espiritualidad diga, cuidado, que no es la casa tuya ni la casa mía, es la casa de Dios. Así que olvídate de tu gusto y yo del mío, vamos a hacer lo que le guste a Dios. Entonces yo les quiero hacer un llamado, mis hermanos. 3 cosas son las que le voy a pedir. Número 1, a que haya unidad dentro de la diversidad. Porque tiene que haber diversidad. Pero debe haber diversidad y debe haber unidad. Eso es difícil de lograr. Respetarnos, ayudarnos y que cada quien haga lo que le toca. Lo ideal sería que cuando le toca dirigir a fulano o a fulana, no, yo tengo que venir a apoyarlo porque va a dirigir él. Porque él es mi hermano. Es de Dios. Él es diferente a mí. No nada más apoyar cuando me toque a mí. Eso es muy común en las iglesias adventistas. Yo apoyo cuando me toca a mí. Yo llego temprano cuando me toca a mí. Pero cuando va el otro a mí no me importa. No lo digo, pero lo muestro. Número 2, a que Dios nos ayude a que no ignoremos sobre las personas espirituales. Que Jesús sea el centro de nuestra vida. Que adoremos a Jesús y que ya no sigamos los ídolos que seguíamos antes. Hay cosas que nosotros no podemos hacerlas porque somos cristianos. Nosotros hay cosas que no podemos seguirlas porque es el mundo que las sigue. Nosotros no, nosotros seguimos a Jesús. Y es lo que le está diciendo a los corintios. Ustedes seguían a los ídolos, pero ahora ustedes tienen al Espíritu Santo y tienen dones espirituales. Y lo número 3 es eso, que usted use el don que Dios le dio. No lo esconda porque Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar y cuando usted usa los dones se multiplican. Lea ese capítulo, Palabra de Vida Gran Maestro, cómo enriquecer la personalidad. Es una belleza de capítulo. Lo va a inspirar a usted a ser un mejor cristiano, mejor persona. Que usted haga lo que usted tiene que hacer, lo que usted puede hacer y que usted se desarrolle, hermano. Nosotros somos un grupo de gente, hermanos, que si nos unimos y ponemos de nuestra parte y somos creativos, esta iglesia va a echar hacia adelante. ¿Quiere usted hacer eso? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú quieres que seamos personas espirituales. Porque tú crees en la unidad de la iglesia. Y porque nosotros necesitamos la unidad. Estar unidos a ti, Señor, primeramente. Que estemos llenos del Espíritu Santo. Que adoremos a Jesús. Y que hagamos todo lo que Jesús hacía. Señor, ayúdanos a estar unidos. A no ser personas carnales. Si en algún momento hemos sido carnales, Señor, teniendo celos, teniendo contienda, teniendo enemistades, Señor, quita eso de nuestra vida. Sácalo de nuestro corazón y perdónanos. Sácalo de nuestro corazón, Señor. Porque el único grande aquí eres tú. Algunos predicamos, otros cantan, otros oran, otros visitan. Pero aquí el grande eres tú, Señor. El que hace crecer la iglesia eres tú. Hay diáconos, hay diaconisas, hay ministerio de la mujer, hay ministerio de hombres, Señor. Hay ministerio de casados, hay ministerio de jóvenes, pero el grande en esta iglesia eres tú. Ayúdanos a trabajar unidos dentro de la diversidad. Que haya diversidad, Señor. Y que con la diversidad podamos alcanzar a mayor número de gente. Pero que la diversidad sea por el mismo Espíritu. Los dones sean del mismo Espíritu. Las operaciones, los ministerios sean del mismo Espíritu. Queremos ser espirituales, Señor. Ayúdanos a descubrir nuestros dones y a ponerlos en tus manos, Señor. Que no sigamos siendo egoístas,
como la gente del mundo, que tú le has dado dones y lo usan para ellos. Ayúdanos a usarlos para ti. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos usado los dones para nuestro beneficio. Ayúdanos a hacerlo para beneficiarte a ti. Ese proyecto de construcción lo ponemos en tus manos, Señor. Pero lo que más queremos que tú construyas es la verdadera espiritualidad en nuestro corazón. Que como resultado de eso y de nuestra unidad podamos hacer la iglesia más bella que podamos para ti. Un santuario para que la gente venga a encontrarse contigo. Para que te conozcan, para que estén más de cerca. Bendice nuestras familias, bendícenos a nosotros y ayúdanos a ser más espirituales. De manera genuina, única y original. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.